La defensa francesa es una de las armas principales que tienen las negras para combatir el peón de rey. Incluso a los jugadores de E4 les incomoda demasiado jugar contra esta defensa. Así que venga, vamos a ver las ideas principales en esta defensa que tiene muy buenos resultados con piezas negras. Cuando las blancas comienzan la partida con 1 E4 peón de rey, las negras pueden optar por jugar con la defensa francesa con E6. La idea es preparar el avance D5 y reventar en el centro muy temprano en la partida. Y debido a que las negras no han jugado tanto E5 o C5, entonces esto permite a las blancas jugar D4, que es la jugada principal en esta posición, ocupando el centro con los peones. A partir de aquí las negras deben hacer D5 casi obligado para entrar en la defensa francesa. Y aquí nos encontramos en la posición principal de la defensa francesa, en donde las blancas pueden llevar el juego a distintos terrenos según ellas lo prefieran. En este video abordaremos 4 de las variantes principales. La primera de ellas, la variante del cambio, que comenzaría con E por D5, E por D5 y nos llevaría a posiciones muy igualadas que tienden mucho a las tablas. Posteriormente veremos la variante del avance, que comienza con la jugada 3E5, que tiene ciertas desventajas entre comillas para las piezas negras, pero un jugador de francesa debe de estar bien preparado para este tipo de jugadas. Una de las desventajas que tiene para las negras, como decimos entre comillas, es que el peón desde E5 controla la casilla F6, que es casilla natural de salida para el caballo. Por lo tanto, el caballo de G8 ahora tendrá que optar por otras casillas para desarrollarse, como lo pueden ser E7 o H6, pero vamos a ver cómo en la defensa francesa esto no es del todo malo. Otro aspecto que podría parecer desventaja es el alfil de C8, que ahora mismo vemos que es muy malo y no puede salir, se encuentra encerrado entre su estructura de peones. Por lo tanto, un objetivo para las negras puede ser intentar deshacerse de ese alfil, con jugadas como B6 para alfil A6 e intercambiar los alfiles de casillas blancas. También se puede jugar con A6 seguido de alfil D7, alfil B5 y nuevamente intercambiar dichos alfiles. También estaremos profundizando un poco en la variante clásica, que comienza con la jugada 3, caballo C3 y caballo F6. Y finalmente la variante Tarrasch con caballo D2 para defender el peón de E4. Comenzaremos con la variante del cambio, que tiene lugar tras las jugadas 1E4, E6 de las negras planteando la defensa francesa, D4 de las blancas ocupando el centro con sus peones y además es la jugada principal en esta posición, y D5 de las negras reventando en el centro desde las primeras jugadas en la apertura. Y además también se está atacando el peón de E4. Como hemos dicho anteriormente, las blancas tienen varias opciones para defender el peón de E4, o bien pueden elegir jugar la variante del cambio con E por D5, E por D5 y ahora nos encontramos en dicha variante. Vemos como ahora se encuentran dos peones bloqueados en el centro y esta variante en particular no tiene mucha dificultad para las piezas negras. La partida para las blancas podría continuar con C4 o con caballo F3. Veamos C4 primero, a lo que con negras podríamos contestar simplemente con caballo F6 defendiendo, y ahora sí caballo C3, entonces alfil B4, y veamos cómo ahora los peones de D5 y C4 se van a intercambiar y las blancas tendrán que jugar con el peón aislado de D4, lo cual es un objetivo de ataque siempre para las piezas negras en esta ocasión. O por el contrario, también las blancas podrían hacer alfil D3 para controlar la casilla F5 y que el alfil de C8 no se desarrolle a dicha casilla. En ese caso con negras podríamos continuar con alfil D6 y tras caballo F3 podríamos hacer caballo F6 o bien caballo E7. Una jugada que se puede ver extraña, pero que tiene como objetivo, como nos lo dice la flechita, hacer alfil F5 e intercambiar ambos alfiles. También si las blancas juegan con alfil G5 para clavar al caballo, nos resguardamos la posibilidad de hacer F6, ya que ahora el caballo se encuentra en E7 y no en F6. El alfil se podría retirar a H5 y podríamos montar un ataque en el flanco de rey. Pero si las blancas deciden enrocarse, nosotros haremos lo mismo y con negras tendremos una buena partida. Como decimos, el alfil de C8 va a ir a F5 para intercambiarse por el alfil de D6. Haremos C6 para reforzar el peón de D5, el caballo puede venir por D7 o por C6 en algunas ocasiones, la torre va a venir a la columna abierta E y con negras no hay ninguna dificultad para concluir la apertura y llegar a un excelente medio juego. Pero también tras las jugadas 1E4, E6, D4 y D5, las blancas pueden optar por jugar la variante del avance con E5, ganando directamente algo de espacio y controlando la casilla F6, que normalmente es la casilla natural por la que el caballo de G8 sale o se desarrolla. En esta ocasión con negras la jugada principal que prácticamente estamos obligados a hacer es C5, atacando al peón que es base o defensor del peón de E5. Y en esta posición las blancas prácticamente están obligadas a jugar con C3, cualquier otra no parece tener sentido. Por ejemplo, si hacen caballo F3 o cualquier otra jugada que defienda el punto D4, con negras sencillamente vamos a capturar con C por D4 y tras caballo o dama por D4, que prácticamente son muy iguales, vemos que el peón de E5 ahora ya no es tan fuerte como cuando lo estaba
estaba el peón de D4 defendiéndolo. Por lo tanto, este puede ser un objetivo de ataque. Por lo tanto, parece mejor idea seguir manteniendo la atención central y en lugar de eso jugar con caballo C6 poniendo más presión en D4 como habíamos mencionado. Y aquí las blancas tienen dos jugadas críticas o dos opciones a considerar. Jugar con F4 o con caballo F3. Si juegan F4, entonces aquí tenemos un plan que puede comenzar con jugar dama B6 para poner más presión en D4, que como vemos en la variante del avance es un punto crítico la casilla D4 o el peón de D4. También la dama desde B6 estará mirando el punto B2, atando al alfil a la casilla C1 y haciendo que este no se pueda desarrollar con facilidad. También podemos jugar con caballo H6 para caballo F5 y aumentar la presión en el punto D4. Así que si las blancas en lugar de jugar con F4 hacen caballo F3, que parece mejor, nosotros continuamos con dama B6, poniendo nuevamente más presión en el punto D4. Ahora, si las blancas juegan con alfil E2, entonces nosotros simplemente podríamos capturar con C por D4 y tras C por D4 caballo H6. Con la idea de venir con caballo F5 y poner más presión en D4. Si las blancas capturan con alfil por H6, que parece ser muy buena jugada, ya que tras G por H6 nos dejarían con peones doblados, esto en realidad es un error, ya que tenemos dama por B2 intermedia amenazando a la torre de A1. Las blancas están obligadas a defenderla con la jugada caballo D2 para que la dama defienda a dicha torre y seguido de ello tenemos G por H6 recuperando al alfil. Y aquí con negras gozamos de una excelente posición. La columna G se encuentra abierta y disponible para nuestra torre de H8. Además, el alfil de F8 puede venir a B4 para poner presión en el caballo de D2. Además, la dama y el caballo ponen muy bien presión en la casilla y el peón de D4, que como sabemos es una casilla importante en la defensa francesa. Además, la torre de A1, si se quita de ahí, dejaría de defender al peón de A2, por lo tanto, el peón negro de A7 se convertiría en un peón pasado y sería muy difícil de defender para las piezas blancas. Así que, como decimos, alfil por H6 no es una jugada que nos deba preocupar demasiado. Por el contrario, las blancas deberían de jugar algo como caballo C3, priorizando el desarrollo. La partida podría continuar con la jugada negra caballo F5 para poner más presión en el punto D4, que como hemos dicho en la defensa francesa es muy importante. Caballo A4 para atacar a la dama negra, dama A5 jaque, alfil D2 para cubrirse de la amenaza y además atacar a la dama en A5, alfil B4 para cubrir a la dama, alfil C3. Las blancas intentan crear una especie de fortaleza contra las negras. B5 aquí jugaremos por nuestra parte atacando al caballo. La mejor jugada de las blancas en esta posición es A3 atacando al alfil y preguntarle qué quiere hacer con su vida. Alfil por C3 jaque parece ser la mejor jugada, pero tras caballo por C3 y B4 con negras tenemos ventaja, debido al espacio y la actividad de piezas en el flanco de dama. Por ejemplo, si ahora las blancas capturan con A por B4, continuaríamos con dama por B4 y estamos tocando en B2, además estamos atacando y poniendo demasiada presión en D4. La partida podría continuar con alfil B5 de las blancas, pero entonces hacemos alfil D7, alfil por C6, alfil por C6 y dama D2. Vemos como ahora con negras nos preparamos para enrocar y las torres pueden venir a las columnas abiertas, con lo que gozamos de una posición totalmente excelente. Pero también tras la jugada dama B6 para poner más presión en D4, las blancas en lugar de jugar con alfil D2 pueden jugar alfil D3. En este caso jugaremos con negras C por D4 y tras C por D4 parece que ganamos un peón, pero aquí no deberíamos capturarlo, sería un grave error hacer caballo por D4, ya que tras caballo por D4 y dama por D4, las blancas cuentan con alfil B5 jaque y además ataque sobre la dama cuando las negras se cubran con alfil, por ejemplo, alfil por D7 jaque, rey por D7 y dama por D4 deja a las blancas con ventaja totalmente ganadora. Es por eso que inmediatamente no podemos capturar en D4. Por el contrario, vamos a hacer alfil D7 y ahora sí que estamos amenazando capturar dicho peón, ya que al final de la línea ya las blancas no contarían con el recurso alfil B5 jaque, ya que el alfil se encuentra en D7. Si ahora las blancas se enrocan, entonces su idea era sacrificar dicho peón. Ahora sí lo podemos capturar con caballo por D4 y tras caballo por D4 y dama por D4, las blancas tienen un juego activo a cambio del peón sacrificado. Pero tras la jugada caballo C3, ahora con negras no deberíamos de capturar un segundo peón, ya que nos encontraríamos con algunos problemas. Por ejemplo, si lo capturamos, ahora la jugada torre E1 sería muy molesta, ya que se coloca a una torre en la misma columna que nuestro propio rey, y jugadas, por ejemplo, tras dama F6, jugadas como caballo por D5, están a la orden del día. Por lo tanto, vamos a conformarnos con un peón, y aquí en lugar de capturar, entonces vamos a hacer A6, y las blancas van a tener dificultades para demostrar que tienen compensación por el peón sacrificado. Con piezas negras nos encontramos muy bien. Pero también las blancas, tras la jugada dama B6, en lugar de jugar con alfil E2 o alfil E3, pueden optar por jugar con A3. A mi consideración, la mejor opción que tienen en esta posición, con la idea de hacer B4 en la siguiente y contrarrestar los planes que tienen las negras. En este caso, con negras jugaremos con A4. La idea es cerrar la posición. Si las blancas ahora se desarrollan con caballo B,
D2, entonces nosotros ahora haremos caballo A5. Nuestra idea es, como decimos, bloquear el flanco de dama y enrocarnos en largo. Queremos hacer jugadas como alfil D7, posteriormente enrocarnos en largo. Como decimos, el caballo de G8 puede desarrollarse vía E7 para caballo G6, el alfil puede venir por E7 y las negras gozan de un desarrollo muy bueno. Por el contrario, las blancas, como las flechas lo indican, van a tratar de apoyar la única ruptura que tienen disponible en F5, con jugadas como caballo H5 seguido de F4, F5, también jugadas como G3 para alfil H3 para apoyar en F5, y el caballo de D2 se reciclaría con jugadas como caballo F1 para E3, nuevamente con el objetivo de apoyar el avance F5, perdón, la ruptura F5. Tras las jugadas 1E4, E6, D4, D5, las blancas pueden optar por defender el peón de E4 con caballo C3, entrando en la variante clásica tras caballo F6. Las blancas aquí tienen dos opciones principales: avanzar con E5, que veremos más adelante, o alfil G5, que veremos en este momento. Si alfil G5, entonces haremos alfil E7 para desclavar a nuestro caballo, ya que si no lo hubiéramos hecho, la jugada E5 sería muy fuerte en esta posición si hacemos cualquier otra tontería, ¿no? Como puede ser A6. Entonces alfil E7, E5 de las blancas para atacar a nuestro caballo. Nosotros tenemos que retirarnos con caballo FD7. La mejor jugada de las blancas en esta posición es alfil por E7 intercambiando alfiles, pero un ataque que a veces parece molesto y en realidad no lo es la jugada H4. La idea de las blancas es que capturemos con alfil por G5 y tras H por G5, dama por G5, y vemos que a pesar de tener un peón de ventaja, las blancas tienen una columna abierta con la cual nos podrían atacar demasiado, así que no vamos a meternos en esos líos, y en lugar de eso tampoco vamos a jugar con H6 para debilitar nuestra estructura de peones. Simplemente jugaremos con A6. A6, jugada muy correcta. Y ahora, si las blancas hacen dama G4, que también es la idea, capturar con alfil por E7, dama por E7 y capturar con dama por G7, entonces haremos H4 atacando la dama, la cual se tiene que retirar. La mejor jugada que tiene en esta ocasión puede ser dama G3, pero tras G6 el flanco de rey ahora vemos cómo se encuentra bien bloqueado. Las blancas no tienen cómo penetrarlo de inmediato, y aquí con negras tenemos una buena posición. Así que, como decimos, la mejor jugada de las blancas en esta posición es hacer alfil por E7, dama por E7 y F4 de las blancas, con la idea de desarrollar el caballo por F3, además en algún momento jugar con alfil D3 y apoyar la ruptura F5. Nosotros queremos jugar C5 en la siguiente, pero si lo hacemos de inmediato, por ejemplo, vamos a hacerlo, entonces nos encontramos con que perdemos básicamente la partida de inmediato con la jugada caballo B5, ya que nos están entrando con caballo D6 con jaque, nos atacarían el alfil, y también la amenaza caballo C7 jaque y amenaza sobre la torre es demoledora, por lo tanto estaríamos perdiendo, así que no podemos hacer C5 de inmediato. Antes de hacer C5 debemos hacer la jugada A6 para controlar la casilla B5 y que el caballo no acceda ahí de inmediato. Las blancas podrían continuar con caballo F3 para sobreproteger un poco el peón de D4, que de momento no está siendo atacado, pero lo va a hacer a continuación con C5, ¿no? Como habíamos mencionado. De por C5 parece la mejor. Vemos que ahora las blancas no cuentan con la jugada C3, que sería ideal para ellas en esta posición. Así que, como decimos, de por C5 lo tienen que hacer. Caballo por C5, alfil D3 puede continuar en la partida. Caballo C6. Ahora no sería buena opción tomar, porque entonces las blancas retomarían y podrían avanzar en la siguiente, con lo que se quedarían con un fuerte centro de peones. Así que, como decimos, continuamos con caballo C6, dama D2 de las blancas para mantener la flexibilidad de enrocar en largo o enrocar en corto. Nosotros hacemos lo propio, no nos enrocamos de inmediato porque incluso nos podríamos encontrar con sorpresas no tan agradables en algún momento con alfil por H7 jaque, con un ataque que nos podría demoler. De momento esto no es amenaza, pero vamos a mantener la flexibilidad también nosotros con alfil C7, retrasando un poco el enroque. Y ahora, si las blancas se enrocan en largo, nos enrocaríamos en largo. Si se enrocan en corto, hacemos lo propio. Como decimos, si ahora las blancas se enrocan, entonces hacemos enroque corto, y con negras tenemos una excelente posición. Los planes que tienen las negras en esta posición pueden incluir jugar con B5 seguido de B4 para correr al caballo, en algún momento jugar con caballo A5 para caballo C4, desde el cual gozará de una excelente casilla. Además, la torre puede venir a la columna abierta C. Además, la ruptura F6 siempre están a la orden del día, y también H6, ¿no? Para que en algún momento podemos esperar a ver qué quieren hacer las blancas, aguantar su ataque, pero tenemos fuerzas suficientes o defensa suficiente para mantener o contrarrestar el ataque de las blancas. Y por el contrario, las blancas van a tratar de maniobrar al caballo de C3 vía E2 para D4, desde donde apoyará la ruptura F5 junto con el alfil en D3. Pero también las blancas, en lugar de jugar con alfil G5, pueden hacer directamente el avance E5 atacando al caballo, el cual
cual se puede retirar, o la mejor opción que tiene para retirarse es con caballo fd7, a lo que las blancas la mejor jugada que tienen en esta posición es f4, como decimos, para posteriormente apoyar la ruptura f5 con jugadas como alfil d3 o dama f3, etc. En esta ocasión vamos a jugar directamente c5. Ahora sí podemos hacerlo y no como en la variante anterior. ¿Por qué? Porque si ahora caballo b5, esta jugada no nos preocupa, o en realidad no tendría ningún sentido, ya que no amenaza nada. Si quiere meterse a d6, entonces capturamos con alfil, y tras peón por alfil, entonces este peón va a ser muy débil y caería en pocas jugadas. Por el contrario, también la casilla c7 ahora mismo se encuentra bien defendida por la dama. Así que esta jugada simplemente caballo b5 no tendría sentido. Por lo tanto, las blancas pueden continuar con jugadas como caballo f3 para mantener la defensa del punto d4, caballo c6 de nuestra parte. Ya sabemos que son jugadas temáticas, ¿vale? c5, caballo c6, incluso dama b6 en algunas posiciones, pero en esta ocasión no, como veremos a continuación. Alfil e3 nuevamente sobreprotegiendo el peón de d4, y ahora la jugada aquí precisa es c por d4. ¿Qué pasa si hacemos dama b6 como en las variantes anteriores? Bueno, es que esta línea solamente nos lleva a una línea de tablas. Dama b6, como decimos, y ahora a3 de las blancas, la jugada que nos coloca una trampa. Ahora dama por b2 sería un grave error de doble signo de interrogación, porque caballo a4 dejaría a nuestra dama completamente atrapada y con ella perderíamos la partida. Por lo tanto, tras la jugada a3, la mejor jugada que tenemos en esta posición es c por d4, pero tras caballo por d4, alfil c5, caballo a4, mejor jugada para las blancas, tocando a nuestra dama y tocando a nuestro alfil, dama a5 jaque, el caballo debe volver a c3 y parece que con negras no tenemos nada mejor que volver con nuestra dama. Caballo a4, dama a5 jaque, caballo c3 para cubrirse, dama b6 y simplemente la partida terminaría en tablas, ya que no hay mejores jugadas para ambos bandos. Así que, como decimos, la jugada precisa para las negras en esta posición es c por d4 y tras caballo por d4 haremos alfil c5. Aquí, si las blancas hacen alfil b5 poniendo más presión en nuestro caballo de c6, sencillamente nos vamos a enrocar. Si capturan a nuestro caballo en c6 pensando que ganan un peón, en realidad esto es así, pero esto será peor para ellas, ya que si capturan con caballo, entonces tenemos b por c6 atacando al alfil. Si nos capturan al alfil en c5, ya que su alfil también está colgando, alfil por c5, recapturamos con caballo por c5, y ahora las blancas no pueden o no deberían capturar el peón de c6, ya que nos quedamos con mucha compensación tras torre b8. Vemos que nuestra torre se queda en la columna abierta presionando en la casilla b2. Además, también se amenaza jugar con torre b4 para amenazar el punto c4. El caballo puede venir en algunas posiciones a la casilla e4 y la dama desde b6 junto con el alfil en a6, bueno, van a hacer demasiado daño al enroque, si es que se pueden enrocar las piezas blancas. Y si las blancas, en lugar de capturar en c6 con caballo, capturan de alfil, entonces tenemos b por c6, y tras caballo por c6 y dama b6, ahora nos encontramos atacando al alfil en e3 indefenso. También estamos atacando al caballo. La mejor jugada que tienen en esta posición es volver con caballo d4, y el módulo ya da 1.7 de ventaja negra. Con negras tenemos una posición excepcional. Y finalmente, tras las jugadas 1 e4, e6 defensa francesa, d4 jugada principal y d5 reventando el centro, las blancas pueden optar por jugar también caballo d2, entrando en la variante Tarrasch. La idea de esta variante es que si las negras ahora juegan con alfil b4, que no sería buena jugada, las blancas reforzarían el centro de peones con c3. Y el caballo, si estuviera en c3, pues no les brindaría esa opción a las blancas. En esta posición con negras tenemos dos opciones principales: la jugada caballo f6, que veremos más adelante, o c5, que veremos a continuación. En este caso parece que la mejor jugada de las blancas es capturar con e por d5. Nosotros no vamos a recapturar con peón, ya que nuestro peón quedaría aislado en la casilla de 5. Recapturaremos con dama. Ahora las piezas blancas podrían continuar con caballo gf3. Ahora haremos c por d4 y las piezas blancas ahora hacen alfil c4, ganando un tiempo sobre nuestra dama. La tendremos que retirar. La mejor jugada a mi consideración es dama d6, enroque corto de las blancas, y ahora haremos caballo f6. Las piezas blancas pueden continuar con caballo b3 para finalmente recuperar el peón que tienen de desventaja hasta el momento, el peón de d4. Nosotros haremos caballo c6 para dificultarle un poco las cosas a las blancas, pero cuando nos capturen con caballo b o con caballo f por d4, entonces haremos caballo por d4 y tras caballo por d4 haremos a6. La idea es quitarle la casilla b5 al caballo y al alfil. También nos preparamos para traer a nuestra dama a la casilla c7 y atacar el alfil que se encuentra colgando en c4. Es por eso que las blancas se adelantan a los hechos y hacen alfil b3, dama c7, como habíamos mencionado, dama f3 de las blancas para poner presión en este caballo, ya que están preparando la jugada alfil g5. Nosotros haremos alfil d6
ya poniendo presión y amenazando la jugada alfil por h2 jaque, h3 de las blancas para defender a su peón en roque corto de nuestra parte, y tras alfil g5 con caballo d7 nos quedamos con una excelente posición. Tenemos planes como caballo c5 para tocar al alfil de b3, que ahora mismo parece ser muy fuerte en la diagonal a2 g8. También queremos desarrollar a nuestro alfil vía d7 para alfil c6 y colocarlo en la gran diagonal. Además, una vez que la torre se mueva a b8, podremos expandirnos en el flanco de dama con la jugada b5. También en algunas ocasiones las blancas podrían verse tentadas a sacrificar con caballo por e6, aprovechando que tienen muchas piezas aparentemente atacando. Pero en ese caso simplemente aceptaremos el sacrificio con f por e6 y tras alfil por e6 jaque, rey h8, y vemos que ahora nos encontramos atacando a la dama en f3. La dama tiene muchas casillas, pero muy pocas son a las cuales podrían estar muy a gusto, muy cómoda. Por lo tanto, dama de 1 parece ser una de las mejores, pero aquí tenemos alfil c5, colocando al alfil viendo por rayos X al rey blanco y amenazando jugadas como dama g3, aprovechando que el peón no puede capturar debido a que se encuentra clavado por el alfil. El ataque no sería ganador, pero bien tendríamos una posición con iniciativa y una excelente actividad de piezas. Y no olvidemos que tenemos un caballo de ventaja. Pero también con negras, en lugar de jugar directamente con c5, podemos hacer caballo f6, provocando el avance e5. O también otra jugada crítica que veremos posteriormente es alfil d3. De momento, alfil e5 atacando a nuestro caballo, nos retiraremos con caballo f d7 y ahora c3 de las blancas para sobreproteger su peón de d4. Nosotros haremos c5, ya sabemos que es nuestra ruptura típica en la defensa francesa. f4 de las blancas para reforzar aún más su fuerte centro de peones, y en algún momento este peón de f4 servirá de ruptura para las blancas en f5. Caballo c6, como decimos, ponemos más presión en el peón de d4. Caballo de f3, este caballo lo mueven a f3 para reforzar su centro de peones y se resguardan este caballo para desarrollarlo vía e2 y defender en d4 posteriormente. C por d4 haremos, C por d4 y ahora hacemos dama b6. Aquí las blancas pueden hacer g3 con la idea de hacer alfil h3 y apoyar la ruptura central, que de momento es la única ruptura que tienen f5. Nosotros con negras haremos alfil b4 jaque y vemos que estamos obligando básicamente a las blancas a mover al rey, ya que si se defienden con alfil d2 vemos que la acción o la defensa de la dama con el punto d4 se verían interrumpidas, por lo tanto estaríamos ganando y capturando el peón de d4. Por lo tanto, rey e2 no parece tan buena, ya que bloquearía la acción de su alfil y la casilla a la cual queremos que se desarrolle el caballo. Por lo tanto, rey f2 parece la mejor jugada, entre comillas, o la menos peor jugada de las blancas en esta posición. Y aquí tenemos una jugada muy bonita con g5, jugada que trata de destrozar la estructura de las blancas. ¿Por qué? Porque si ahora capturan con caballo, evidentemente ahora el caballo deja de defender la casilla de 4, así que dama por d4, ganamos este peón que era más importante que el de g5 y simplemente aquí con negra nos encontramos muy bien. Por el contrario, si ahora las blancas en lugar de capturar el peón de g5 con caballo lo hacen con peón, entonces ahora hacemos uso del tema táctico, la clavada. Recordemos que el poder defensivo de una pieza clavada es totalmente imaginario, así que simplemente podemos capturar con caballo d por e5 y el peón de d4 no puede clavar, ya que como decimos se encuentra clavado por la fuerte dama desde b6. Si capturan con caballo por e5, recapturamos con caballo por e5 y como decimos el peón de d4 jamás puede capturar. En la jugada 3 de las negras, caballo f6 tocando al peón d4, en lugar de avanzar las blancas también pueden decidir jugar con alfil d3 para defender el peón de e4, a lo cual sencillamente nosotros podemos contestar con c5. Si las blancas hacen c3 para defender su estructura de peones, nosotros capturamos con c por d4, c por d4 y tras d por e4 y caballo por e4, aquí vemos que el peón de d4 está colgando, pero jamás de los jamases alguien debería capturarlo, porque si dama por d4, entonces alfil b5 jaque, un tema muy similar al que vimos en la variante del avance. Vemos que es un ataque al descubierto también, cuando nos defendamos de lo que sea dama por dama y las blancas se quedarían con ventaja. Así que en lugar de jugar con dama por d4, podemos jugar más tranquilos con alfil por d7, con la idea de traer el alfil a c6 y colocarlo en la gran diagonal. Con este desarrollo de negras no deberíamos tener ningún tipo de problema para concluir nuestra apertura con éxito y llegar a un medio juego y un final muy bueno para nosotros. Espero que con este mini estudio hayas entendido y encontrado las ideas claves en la defensa francesa. Obviamente nos han faltado muchas líneas y muchas variantes por estudiar, pero es que es imposible hacerlo en un video tan corto. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Ya sabes que si estás interesado en recibir clases particulares puedes mandarme un mensaje por mi WhatsApp, el enlace lo encuentras en la descripción o en los comentarios. Y bueno, sin más, te mando un fuerte abrazo y que te encuentres muy bien.